Mi hija cocinó la cena para mí. Antes de comer, mi vecina llamó y dijo: no toques ese plato. El aroma a romero y mantequilla llenaba mi cocina aquella noche, reconfortante, familiar. Mi hija, Emilia, había insistido en cocinar para mí, diciendo que merecía una comida de verdad, después de todo el estrés de los últimos meses. Se movía por la cocina con esa misma gracia decidida que tenía desde niña, hombros rectos, mandíbula firme, los ojos brillando con algo que no podía descifrar. Me senté a la mesa, las manos entrelazadas frente a mí, observándola mientras cortaba el último trozo de pollo asado. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido entre nosotras. Se veía cansada. No solo cansada, agotada, pero me dije a mí misma que no debía entrometerme. Desde que su esposo la había dejado, todo entre nosotras se volvió frágil. Solo agradecía que estuviera aquí. Ann colocó el plato frente a mí, el vapor elevándose de la comida como un fantasma. Hice tu favorito, dijo en voz baja. Pollo asado, puré de ajo y un poco de salsa de vino tinto. Sonreí, intentando que mi voz sonara cálida. No tenías que hacer todo esto, cariño. Quise hacerlo, respondió, pero su voz tembló en los bordes. Se giró rápidamente, ocupándose en servirme un vaso de agua. La casa se sentía más pesada que de costumbre. El reloj marcaba el paso del tiempo lento y deliberado, como si contara hacia algo inevitable. Tomé el tenedor, lista para dar el primer bocado, cuando un golpe fuerte resonó en la puerta. Ambas nos sobresaltamos. Emilia se quedó inmóvil, de espaldas. ¿Esperas a alguien?, preguntó con voz tensa. No, dije, hasta ahora. Tal vez sea la señora Herrera, la vecina de al lado otra vez. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, más urgentes. Suspiré, dejé el tenedor sobre la mesa y caminé hacia la puerta. A través del vidrio esmerilado, vi una figura borrosa, alta, moviéndose con desesperación. Cuando abrí, encontré a mi vecina Juana, con el rostro pálido como el yeso. Margarita, no comas eso, jadeó. No te atrevas a tocar ese plato. Parpadeé, atónita. Juana, ¿de qué estás hablando? Sus ojos pasaron junto a mí, fijándose en Emilia. ¿Dónde está tu hija? Emilia apareció en el umbral. Su expresión pasó de confusión a una calma helada. ¿Qué está pasando?, preguntó. La voz de Juana tembló. La vi afuera hace un rato. Estaba en la farmacia comprando algo. No pensé mucho en ello hasta que vi lo que dejó caer en la entrada. Una botella de veneno para ratas. Margarita, medio vacía en el aire, abandonó mis pulmones. Me giré lentamente hacia Emilia, sintiendo mi corazón golpear con fuerza contra mis costillas. Emilia, ¿qué está diciendo? El rostro de mi hija se volvió inexpresivo, como si una cortina hubiera caído sobre sus emociones. Miente, dijo con frialdad. Eso es absurdo, pero Juana dio un paso adelante. Su voz firme. Revisa el basurero afuera. La vi tirar el resto allí. Sentí que la habitación giraba, el pulso rugiendo en mis oídos. El vapor del plato se elevaba de nuevo, ahora siniestro. Y recordé algo, Ann, como Emilia había evitado probar la salsa cuando se lo pedí. Como dijo que no tenía hambre esa noche, Ann quería creerle. Dios sabe cuánto quería hacerlo, pero había algo en sus ojos, algo frío, acorralado, peligroso. Mamá, dijo despacio, no le hagas caso. ¿Sabes cómo a la gente le gusta inventar historias? Juana siempre me ha odiado. Juana negó con la cabeza, temblando. No te odio, Emilia, pero tu madre merece vivir a un silencio espeso, como humo. Llenó la habitación de pronto. Emilia tomó su bolso del mostrador. ¿Sabes qué? No tengo por qué quedarme aquí a que me acusen de esta locura, Emilia. Espera. Extendí la mano hacia ella. Poirot se apartó, me miró con una expresión que nunca le había visto antes, algo afilado y helado, como el brillo del acero en la oscuridad. Siempre tomas el lado de los demás. Mamá, susurró, siempre confías en los extraños antes que en tu propia sangre, y se marchó, dejando la puerta entreabierta, con el viento colándose detrás de ella.
La voz de Juana temblaba. Margarita, por favor, no toques nada. Llama a la policía por Onomi Movie. Solo me quedé ahí, mirando el plato que había dejado, la cena perfecta, intacta, brillando bajo la suave luz de la cocina. Algo dentro de mí se quebró, no con ruido ni dramatismo, sino como una grieta silenciosa en el pecho. Mi hija alguna vez me escribió tarjetas que decían: siempre te amaré, mamá. Todavía las conservaba entre los viejos álbumes de fotos, la tinta ya desvanecida por el tiempo. Y ahora se había marchado. Después de oír una palabra como veneno, Juana me tocó el brazo con cuidado. Estás temblando. Estoy bien, susurré, aunque mi cuerpo decía lo contrario. Ella dudó. Sé que es difícil creerlo, pero debes analizar esa comida, por favor. Antes de que sea demasiado tarde, asentí, aturdida, caminando hacia la mesa. El plato aún desprendía un leve vapor. Me incliné, observando la salsa, el pollo, el puré de papas, tan comunes, tan inocentes. Tomé el tenedor de nuevo, pero no para comer. Lo hundí suavemente en el puré y noté una leve decoloración bajo la superficie y un tenue tono azulado. En la vista me revolvió el estómago. Solté el tenedor, el sonido metálico resonando por toda la habitación. Juana ahogó un grito. Dios mío. Me giré hacia ella, la garganta. Sí, ella no lo haría, murmuré, aunque ni yo misma lo creí. Tomé el teléfono, los dedos temblando, mientras marcaba al sheriff local. Mi voz salió plana, distante, como si relatara la pesadilla de otra persona. Habla, Margarita Cole, dije. Creo que alguien intentó envenenarme. Las palabras flotaron en el aire. El hada San Juana salió a esperar a los agentes, y yo me quedé sola, mirando otra vez ese plato. Mi reflejo se veía débil en el tenedor, plateado, envejecido, cansado, traicionado. Por la ventana vi cómo las luces de la calle se encendían, proyectando sombras largas sobre el césped. A lo lejos un perro ladraba. Pensé en el rostro de Emilia, en sus manos temblorosas, su salida apresurada, su mirada fría, y una sola pregunta ardió en mi mente. ¿Por qué? Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, y supe, muy dentro de mí, que esa noche destruiría la poca paz que me quedaba. Porque a veces la traición no viene de los enemigos, viene de las manos que alguna vez te alimentaron con amor. Cuando la policía llegó, las luces intermitentes convirtieron mi calle tranquila en algo sacado de una escena del crimen. Me quedé en el porche, temblando, mientras dos agentes se llevaban el plato dentro de una bolsa transparente de evidencias. El más joven me miró con compasión. El mayor solo parecía cansado, como si ya hubiera visto este tipo de cosas demasiadas veces. Juana intentó consolarme, pero apenas la escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, recorriendo años de recuerdos, buscando señales que quizá había pasado por alto, a las rodillas raspadas que había curado, los cumpleaños que había horneado, las noches en vela, mientras Emilia lloraba por la muerte de su padre. ¿Cómo podía todo ese amor haberse vuelto algo tan oscuro? Señora, dijo uno de los oficiales con voz suave, haremos las pruebas esta noche. Si resulta ser lo que pensamos, necesitaremos la información de su hija nacentí, sin fuerzas. La información de mi hija. Esas palabras me cortaron por dentro como vidrio. En dentro de la cocina, el aire aún olía a mantequilla y hierbas, pero ya no era un olor cálido. Era el fantasma de lo que alguna vez fue un hogar en cuando se marcharon. Juana apretó mi mano. No estás sola, susurró. Pero la verdad era que nunca me había sentido tan sola, porque en algún lugar allá afuera, mi hija, la niña que alguna vez arrullé hasta dormir, huía de la misma madre que habría dado la vida por protegerla. ChatGPT. Saiden había una época en la que mi mundo se sentía seguro, en pequeño, predecible y lleno de calidez, antes de que la sospecha entrara en mi vida, antes de que las luces de la policía mancharan las paredes de mi cocina. Solo estábamos mi esposo Ricardo, nuestra pequeña Emilia, y yo. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos en Maplewood Lane, una calle tranquila, donde los vecinos saludaban al pasar, y todos reconocían el sonido de tu coche. Ricardo trabajaba como profesor de historia en la escuela secundaria del barrio, y yo tenía una pequeña florería
en el centro. Aún puedo oler el perfume de los lirios y la lavanda. Cuando pienso en aquellos años, en cada mañana tenía su propio ritmo. Ricardo leyendo el periódico junto a la ventana. Emilia sentada con las piernas cruzadas sobre la encimera, mordiendo una tostada mientras yo preparaba su almuerzo. Solía tararear canciones del colegio desafinada, adorable, llena de una alegría pura. Le daba un beso en la frente. Ella ponía los ojos en blanco, fingiendo molestia, y luego corría a alcanzar el autobús amarillo a las tardes. Eran mis favoritas. Los tres alrededor de la mesa, las risas rebotando en las paredes. Ricardo molestaba a Emilia con sus notas de matemáticas, y ella se vengaba burlándose de lo aburrida que era la historia. Yo fingía regañarlos, ocultando mi sonrisa detrás de una servilleta. A los fines de semana íbamos al lago, justo a las afueras del pueblo. A Ricardo le encantaba pescar, a Emilia no, pero igual iba, casi siempre con un libro o su cuaderno de dibujo. Tenía un talento natural para retratar rostros. Ponía tanta emoción en sus trazos, incluso cuando apenas tenía 10 años. Una vez me mostró un dibujo mío, regando plantas, y debajo había escrito: a mi mamá hace florecer las cosas tristes. Lloré al verlo, no porque fuera triste, sino porque era verdad. No éramos ricos, pero la felicidad nunca pidió mucho. Nuestra vida estaba llena de pequeñas cosas: un chocolate caliente en las noches lluviosas, luces navideñas siempre enredadas, panqueques en forma de corazón. Emilia se subía a un banquito junto a mí para voltearlos, siempre quemando el primero. Nunca la corregí. Me gustaba que lo intentara. Ricardo tenía un alma bondadosa. No era de los que alzan la voz. Cuando mi padre murió, se sentó conmigo durante horas sin decir una palabra, solo sosteniéndome la mano. Ese tipo de silencio es amor. El que no necesita probarse. En Emilia heredó su ternura, o al menos eso creí. A los 15 años empezó a ser voluntaria en un refugio de animales. Cada sábado volvía oliendo a heno y a perros recién bañados, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Se sentaba conmigo en el columpio del porche y hablábamos del futuro. Mamá, decía, algún día quiero ser veterinaria. Yo sonreía y asentía, fingiendo que podía pagar ese sueño, aunque nuestra cuenta de ahorros apenas sobrevivía. Aún así, Ricardo siempre prometía hacer lo posible. Tiene un buen corazón, decía. No podemos dejar que el dinero apague eso. Pero los corazones cambian, o tal vez se rompen en silencio con el tiempo. Cuando Ricardo enfermó, todo cambió. Empezó con una tos que no se iba. Luego vinieron las visitas al hospital, los exámenes y esas palabras que nadie quiere escuchar: en cáncer de pulmón, en etapa 4. Recuerdo cómo Emilia se paralizó cuando el médico lo dijo. Tenía 19 años. Recién comenzaba la universidad. Sus ojos iban de su padre a mí, buscando una sonrisa, una negación. Una broma. No la hubo. Los siguientes 6 meses fueron el lento desmoronamiento de todo lo que habíamos construido. Cerré la florería. Emilia dejó la universidad para ayudar en casa. Apenas dormíamos. La casa que antes olía a panqueques y lirios se convirtió en un campo de batalla de frascos, de medicinas y sollozos. Detrás de las puertas cerradas, Ricardo murió un domingo por la mañana. La luz del sol entraba por la ventana cuando dio su último aliento. Recuerdo haber sostenido su mano hasta que se enfrió. Emilia estaba en la puerta, temblando, repitiendo: papá, una y otra vez, hasta que su voz se quebró. El funeral fue pequeño, solo familia, algunos colegas y vecinos. Emilia no se soltó de mí en todo el tiempo, con la cabeza apoyada en mi hombro. Creí que el dolor nos había unido, pero el duelo es extraño. Puede acercarte o levantar muros tan altos que ya no ves a quien está a tu lado. En los meses siguientes, intenté reconstruir algo. Reabrí la florería, pinté las paredes de un amarillo claro. Los clientes sonreían y decían: qué bueno verte de vuelta, Margarita. Y yo devolvía la sonrisa, aunque por dentro aún caminaba entre niebla. Emilia me ayudaba a veces, pero estaba distante. Pasaba horas en su habitación, mirando el teléfono o el cielo por la ventana. Pensé que era parte del duelo, que solo necesitaba tiempo, pero empezaron a aparecer grietas pequeñas,
Han llamadas perdidas, mentiras sobre a dónde iba, un nuevo grupo de amigos que no conocía. Una vez encontré un fajo de billetes escondido en su cajón. Cuando le pregunté, dijo, son propinas por ayudar. Why, Lacrae? O quise creerla. Aún así, había momentos en los que volvía a ser mi niña. En mi cumpleaños, me sorprendió con desayuno en la cama. Hizo pancakes con los bordes quemados. Como siempre, reímos las dos, y por unos minutos sentí que el tiempo retrocedía. Pero la luz nunca duraba. Un día anunció que se iba de casa. Así, sin más. DJQ, quería empezar de nuevo, ser independiente. Intenté apoyarla. Incluso la ayudé a empacar. La noche que se fue, me abrazó fuerte y susurró, siempre me tendrás. Mamá, después de eso, la casa quedó demasiado silenciosa. Me mantenía ocupada trabajo, iglesia, el jardín, pero la soledad se filtra por las grietas. Cada crujido del piso sonaba como pasos que ya no estaban. Cada silla vacía parecía un fantasma. Hasta que una noche, casi 3 años después, regresó, llovía a cántaros, y escuché un golpe en la puerta. Cuando abrí, ahí estaba ella empapada, temblando, con los ojos enrojecidos. Apenas la reconocí. Se veía Mayo R., endurecida, como si la vida hubiera sido cruel con ella. Mamá, susurró con voz temblorosa, ¿puedo quedarme un tiempo? No hice preguntas. Por supuesto, cariño, le dije. Estás en casa durante semanas. Pensé que el destino nos daba una segunda oportunidad. Me ayudaba en la casa, cocinaba, incluso volví a reír. Empecé a creer que podíamos sanar, pero la sanación a veces oculta la podredumbre debajo. Ahora lo sé. Esas cenas eran ensayos, aquellas sonrisas, disfraces, y cada te quiero venía envuelto en un silencio demasiado pesado. Para ser sincero, no sabía que la función terminaría así, con un golpe en la puerta y mi vecina susurrando, no toques ese plato. El duelo tiene un olor y no es lo que la gente cree, no son flores, ni hospitales, ni lluvia. EHMS, frío, es el olor metálico del aire demasiado quieto, de las habitaciones que no han escuchado una risa en meses. Ese olor llenó mi casa. Después de la muerte de Ricardo, intenté seguir los días como una persona normal, pero lo normal se había ido con él. Encontraba su taza de café aún en el armario y me derrumbaba solo con sostenerla. El sonido de una tos en un comercial de televisión me congelaba. Empecé a mantener la radio apagada porque cada canción parecía escrita para recordarme que alguien faltaba. Pero Emilia, mi hija, estaba no lloró en el funeral, no lloró la semana siguiente. Era como si se hubiera convertido en vidrio en dura, brillante y frágil al mismo tiempo. Pensé que era fortaleza, pensé que estaba sobreviviendo. Me equivoqué. 3 meses después, volvió tarde una noche con los ojos rojos, las manos temblorosas, el cabello enredado por la lluvia. Le pregunté dónde había estado. Con amigos, dijo, pero en su voz había algo nuevo, un temblor, un secreto. Debí insistir, debí preguntar más, pero no lo hice. Estaba demasiado aliviada de tenerla en casa. Una semana después, recibí una llamada de la oficina del sheriff. Mi corazón se detuvo al escuchar las palabras. Emilia ha tenido un accidente. Dijeron que conducía de regreso desde el pueblo vecino cuando su coche se salió del camino y chocó contra una cerca. Estaba aturdida, pero viva. El oficial bajó el tono cuando añadió, no estaba sola, señora Ann, cuando llegué al hospital. Ella estaba sentada en la cama, mirando fijamente la pared. Un joven, con una venda en la frente, estaba a su lado. Tendría unos 21 años. Corrí hacia ella, le tomé las manos, pero ni siquiera me miró. Emilia, ¿qué pasó? ¿Susurré? Ella se estremeció. El muchacho respondió por ella. Llovía. Intentó girar, pero terminamos en la zanja. Asentí, sin realmente entender, pero mis ojos fueron hacia sus manos entrelazadas. Luego noté el leve olor a alcohol en la habitación. La enfermera me lo confirmó más tarde. Habían encontrado rastros de licor en el auto. No lo suficiente para cargos, pero sí para asustarme. Cuando enfrenté a Emilia, se derrumbó, no en lágrimas, sino en rabia. ¿Crees que
Soy un fracaso, ¿verdad, Grit? ¿Crees que no puedo hacer nada sin papá? Sus palabras cortaron más profundo de lo que imaginaba. Intenté abrazarla, pero se apartó. Golpeó la puerta y no volvió a salir en horas. Fue la primera vez que entendí que algo dentro de ella se había roto, y yo no podía repararlo. En los meses siguientes, todo empeoró. Dejó de ser voluntaria, dejó de responder a sus amigos, y empezó a pasar más tiempo con aquel chico en Carlos. Supe después que se llamaba. Era encantador de ese modo demasiado pulido, con una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. Conocía el tipo, y también conocía el tipo de dolor que dejan, pero ella no me escuchaba. En una noche me despertaron voces en la cocina. Su voz, la de él, susurros, discusiones, y luego silencio. Me acerqué a las escaleras y escuché algo que me heló la sangre. No te preocupes, la afirmará. Siempre lo hacen a la mañana siguiente. Emilia vino a mí, dulce, sonriente, pidiéndome que confirmara un pequeño préstamo para empezar de nuevo. Dijo que era para sus estudios, solo unos pocos miles de dólares. Su voz tembló lo justo para sonar sincera, y quise confiar en ella. Dios sabe que lo hice, así que firmé. No fue hasta meses después, cuando empezaron a llegar los avisos de cobro, que entendí que aquel préstamo no era para la escuela, era para Carlos. Había usado su nombre, mi firma, y desaparecido. En cuando lo comprendí, ya era demasiado tarde. Perdimos casi todo lo que había ahorrado. Tuve que vender la florería solo para pagar la deuda. Ver cómo desconocidos se llevaban mis macetas y mostradores fue como verlos llevarse pedazos de mi corazón. Cuando se lo dije a Emilia, ni siquiera lloró, solo murmuró, lo siento, mamá, y se fue. En esa noche encontré una nota sobre mi almohada. Era breve, apenas unas líneas. Nunca quise hacerte daño, solo quería una vida propia. Lo arreglaré algún día. Por favor, no me busques. Y por mucho tiempo, no lo hice. En la casa se volvió más silenciosa que nunca. Las paredes guardaban su risa, pero no su presencia. A veces ponía un plato extra en la mesa por costumbre, y luego lo quitaba antes de sentarme. Los meses se convirtieron en años. Terminé de pagar la deuda poco a poco. Acepté trabajos de limpieza, salones de iglesia, oficinas, pequeñas, cualquier cosa que me mantuviera ocupada para no pensar. Pero cada vez que veía a una chica con su madre en el mercado, sentía como si alguien me retorciera un cuchillo por dentro. Y entonces, casi 5 años después, regresó. A comienzos de otoño, el aire olía a manzanas y humo. Estaba barriendo hojas en el jardín, cuando un coche se detuvo frente a la casa. Levanté la vista, y ahí estaba ella. Emilia, susurré. Ella sonrió una sonrisa pequeña, ensayada, y dijo, hola mamá. Te extrañé. Quise correr hacia ella, pero algo en sus ojos me detuvo. Eran del mismo azul grisáceo que los de Ricardo, pero más fríos, más lejanos. Aún así, la hice pasar. Le preparé té y escuché sus historias sobre dónde había estado. Hablaba rápido, dejando muchos vacíos, como si leyera un guión rasgado. No hice preguntas, solo agradecí a Dios que estuviera en casa. Pasaron las semanas, se estableció, consiguió trabajo en un restaurante, ayudaba en la casa. Poco a poco, todo empezó a sentirse casi normal otra vez. Hasta que una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré un pequeño sobre blanco entre los cojines del sofá. Dentro había un cheque al portador por $10,000, y en la línea de nota, una sola palabra, ad adelanto. Lo miré mucho tiempo. Esa noche volvió tarde, con un leve olor a cigarrillos y perfume. Cuando vio el sobre la mesa, su rostro se puso pálido. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, con voz cortante. La pregunta es, ¿de dónde salió eso? Respondí despacio. Lo tomó de un tirón. Lo guardó en su bolso. No es lo que piensas. Ya no sé qué pensar. Le dije. Sus ojos cambiaron. Rabia, miedo, culpa, todo al mismo tiempo. Nunca confías en mí, soltó. Nunca lo hiciste. Se alejó furiosa, dejando el té intacto sobre la mesa. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordando a la niña que dibujaba mis sonrisas.
la que solía decir que yo era su persona favorita en el mundo, ahora guardaba secretos otra vez. Y esta vez no estaba segura de querer saber cuáles eran. En el fondo, lo sentía como el aire antes de una tormenta. Esa sensación de que algo oscuro se estaba formando otra vez, pero no sabía lo cerca que ya estaba en el tiempo. Es un sanador extraño, no borra el dolor, solo te enseña a cargarlo sin quebrarte. Pasaron los años después del regreso de Emilia, y en algún punto, entre el ir y venir de las estaciones, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, la vida nos estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Las deudas por fin estaban saldadas. Reabrí una versión más pequeña de mi florería en el centro, esta vez solo con unos pocos clientes fieles. El letrero sobre la puerta decía florecer de nuevo. No era elegante, pero tenía algo simbólico, a la prueba de que algo hermoso aún podía nacer de lo roto. Ana Emilia venía seguido al principio. Me ayudaba a arreglar ramos, tomaba pedidos, incluso entregaba flores en el hospital donde su padre había estado internado. Tenía un talento natural, sabía exactamente qué colores combinaban, qué pétalos brillaban mejor bajo la luz del sol. Verla entre las flores me hacía pensar que, después de todo, había heredado algo de mi alma. Los vecinos también notaron el cambio. La joven problemática de antes sonreía otra vez. Empezó a ir conmigo a la iglesia los domingos. Incluso se unió al coro un tiempo. Recuerdo la primera vez que la escuché cantar de nuevo. Su voz temblaba al principio. Luego, se volvió firme, poderosa. Lloré en silencio desde la banca, sin atreverme a dejar que nadie me viera. Entonces conoció a Marcos. Era mecánico, de hombros anchos y voz serena, con esa paciencia tranquila que hace que uno confíe al instante. Se conocieron en el restaurante donde ella trabajaba. Una tarde, lo trajo a la florería, dijo que eran solo amigos, pero la forma en que él la miraba decía otra cosa. A un año después, estaban comprometidos. Nunca olvidaré aquella tarde. Emilia entró corriendo a la tienda justo cuando estaba por cerrar, las mejillas encendidas, un pequeño anillo de diamante brillando en su mano. Me pidió matrimonio, gritó entre risas y lágrimas. ¿De verdad me lo pidió? La abracé tan fuerte que casi no podía respirar. Por un instante fugaz, sentí que todo el dolor, todos los años de silencio y culpa, nos habían traído hasta allí. La redención a la boda fue pequeña, pero hermosa. La ceremonia se celebró en la misma iglesia donde Ricardo y yo nos habíamos casado. Me quedé junto al pasillo, con un ramo de lirios, los mismos que él me regaló en nuestro primer aniversario, y observé a mi hija caminar hacia el altar. Vestida de blanco, Marcos la miraba como toda madre desea que miren a su hija, como si fuera luz, en forma humana. Cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», murmuré una oración entre dientes. Por favor, que esta felicidad duren, y por un tiempo. Así fue. Se mudaron a una pequeña casa, no muy lejos de la mía. Emilia fue ascendida a asistente de gerente en el restaurante, y Marcos abrió un pequeño taller mecánico con 2 amigos. Los domingos iba a visitarlos. Él acozonaba, él arreglaba cosas de la casa, y yo llevaba flores. Aquellas tardes eran cálidas y tranquilas, el tipo de momentos que parecen comunes mientras sucede, pero que más tarde brillan en la memoria, como milagros. Y entonces llegó el bebé, cuando Emilia me dijo que estaba embarazada. Lori. Sentí que el universo me devolvía la familia que había perdido. Los meses previos al nacimiento estuvieron llenos de ilusión, fiestas de bebé, la decoración del cuarto, interminables discusiones sobre nombres. Cuando nació la pequeña Gracia, sentí que mi corazón volvía a latir con fuerza. Tenía los hoyuelos de Ricardo, los ojos de Emilia. La primera vez que la sostuve, le susurré, «Bienvenida a casa». Cariño. La casa volvió a llenarse de risas. Emilia irradiaba maternidad. Me enviaba fotos todos los días. La primera sonrisa de Gracia, sus primeros pasos, su primera palabra pelota. Aunque Emilia juraba que fue mamá, empecé a pasar más tiempo allí, ayudando con la bebé, cocinando, doblando la ropa diminuta, que olía a lavanda y leche. La casa vibraba de vida, y por primera vez en años no temía despertar por la mañana. Era casi demasiado perfecto.
Anne, porque bajo esa superficie de calma, algo pequeño y punzante, empezó a moverse otra vez. Anne, todo comenzó con detalles mínimos. Marcos pasaba por la tienda a recoger flores y comentaba, casi casual, que Emilia estaba un poco distante últimamente. Lo atribuí al cansancio. Ser madre era agotador. Después de todo, Anne. Luego noté que también estaba más callada conmigo. Sus sonrisas parecían ensayadas, sus abrazos más breves. A veces la llamaba por la noche y no respondía, solo mandaba un mensaje horas después. Perdón, me dormí con Gracia, pero había otras señales. Los estados de cuenta que yo la ayudaba a revisar mostraban retiros de dinero que no podía explicar. Un par de veces vi moretones en su muñeca. Cuando pregunté, dijo que se había golpeado con un mueble mientras cargaba a la niña un domingo, cuando Marcos salió a buscar el coche. Ella se volvió hacia mí de repente, con la voz temblorosa. Mamá, ¿alguna vez sientes que estás pagando por algo que no hiciste? Me quedé inmóvil. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que pudiera responder, Marcos la llamó desde la entrada. Guay, ella sonrió demasiado rápido. Nada, Anne, olvídalo. Después de eso, evitó quedarse a solas conmigo. Anne repetía que no debía imaginar cosas. Tal vez exageraba, tal vez, después de tantos años de dolor, había olvidado cómo confiar en la felicidad cuando llegaba. Anne. Entonces, llegó el primer cumpleaños de Gracia. Nos reunimos en su jardín, globos, pastel, risas. Fueron los vecinos, mis amigas de la iglesia, incluso Juana, la vecina. Emilia se veía radiante con un vestido azul claro, y Marcos parecía el padre orgulloso perfecto. Durante unas horas, sentí que la alegría había vuelto para quedarse. Pero cuando los invitados se fueron, noté algo extraño. El rostro de Emilia cambió en cuanto el último auto se alejó. Se quedó mirando a Marcos mientras recogía las cosas, con una expresión que no pude leer. Cariño, dije en voz baja, ¿estás bien? Ella sonrió demasiado deprisa. Otra vez. Claro, mamá, solo estoy cansada. En esa noche, mientras me despedía con Gracia, dormida en brazos, escuché un susurro agudo desde la cocina. No vuelvas a amenazarme, dijo Emilia, su voz temblando. La respuesta de Marcos fue baja, fría. Entonces, no me des motivos. Me quedé congelada en las escaleras, con cada instinto gritándome que guardara silencio. Salí sin hacer ruido, fingiendo no haber oído nada. Pero esa noche no dormí. Repetía en mi cabeza sus palabras, el tono de él, la tensión en sus hombros. Algo andaba mal, terriblemente mal. Aún así, cuando fui la semana siguiente, todo parecía normal otra vez. Ella sonreía, reía, incluso besó a Marcos en la mejilla frente a mí. Gracia se reía mientras él la levantaba en brazos. Y por un momento fugaz, casi creí que lo había imaginado. Porque cuando fui a acostar a Gracia, noté un pequeño desgarro en la cortina del cuarto, y en una esquina del cajón bajo, la ropa de bebé, había un sobre doblado, con mi nombre escrito en la letra de Emilia. No lo abrí. No, entonces, lo guardé en mi bolso, y me dije que esperaría. Esperar el momento correcto, cuando ella estuviera lista para hablar. Pero, en el fondo, ya lo sabía. La paz que habíamos construido era una ilusión. Algo oscuro volvía a moverse, algo que en realidad nunca se había ido. Es extraño lo rápido que la palabra dinero puede convertir el amor en algo irreconocible. Un día eres parte de una familia que comparte risas y pay de manzana. Al siguiente, eres solo un nombre en un documento bancario que alguien no puede esperar. Para borrar. Todo comenzó el año en que cumplí 68. Mi salud empezó a decaer, nada grave, solo el desgaste natural, dolor en las articulaciones, mareos ocasionales, el olvido colándose como una niebla lenta. Emilia se volvió más protectora, casi tierna. Insistía en llevarme al médico, pagar mis cuentas en línea, encargarse de los pequeños mandados. Al principio parecía amor. Después de años de distancia, volvía a ayudarme como una hija debía hacerlo. No noté cómo los hilos empezaban a tensarse. No todavía. En una tarde, llegó con una pila de papeles y una sonrisa. Mamá, dijo suavemente,
Marcos y yo estuvimos hablando. Deberías actualizar tu testamento, ya sabes. Solo para asegurarte de que todo esté en orden, Ray, con suavidad. Lo dices como si estuviera a punto de morir. Frunció el ceño. No es solo sensato. Papá habría querido que estuviera segura en su tono era amable, pero había algo ensayado en el demasiado pulido, demasiado medido. Aún así, tenía razón. No había actualizado el testamento desde la muerte de Ricardo, y la versión anterior dejaba la casa y la florería divididas entre ella y un pequeño fondo para caridad. La tienda ya no existía, y la casa era lo único de verdadero valor. Así que, un jueves tranquilo, acepté ir con ella al despacho del abogado. Ella organizó todo. Me llevó esperó, mientras firmaba. Todo pareció normal de rutina, pero cuando pedí una copia de lo que había firmado, dijo, te la enviarán por correo. Nunca lo hicieron. En ese momento, no le di importancia. Estaba demasiado ocupada con Gracia, que ya era una niña inquieta y risueña corriendo por mi sala. Llenaba la casa de alegría, otra vez. Pensé, así es como debería ser la vida. Pero pronto, empezaron a aparecer las grietas. Emilia comenzó a insinuar que debería mudarme con ellos de forma permanente. No deberías vivir sola, decía. A Gracia le encantas. Tenemos espacio de sobra, sonaba dulce, pero su tono tenía algo extraño, como si no fuera una invitación, sino una orden disfrazada. Luego vino la conversación sobre la casa en un domingo. Mientras lavábamos los platos, lo dijo con naturalidad, como si no significara nada. ¿Sabes, mamá? Podrías vender esta casa y vivir más tranquila. Marcos podría invertir el dinero por ti. Últimamente he estado aprendiendo sobre bienes raíces y me quedé quieta, con el plato aún en la mano. Vender la casa. Pero aquí fue donde tu padre y yo construimos nuestra vida. Lo sé, dijo rápido, forzando una sonrisa, pero ya está vieja, y el techo necesita reparaciones. Es mucho trabajo para una sola persona. Al principio lo ignoré, pero las semanas siguientes volvió a mencionarlo una y otra vez, siempre con el mismo tono amable, siempre acompañado de un gesto cariñoso, como si quisiera endulzar la presión. Entonces Marcos se unió a la conversación. Empezó a venir con la excusa de ayudar a reparar cosas, una gotera, un peldaño suelto, pero la charla siempre terminaba en lo mismo. Qué inteligente sería vender en una tarde. Apoyado en la baranda del porche, dijo, podría sacar al menos $280,000 por esta casa, Margarita. Imagina lo que ese dinero haría por tu retiro. Sonreí con educación, pero la forma en que dijo tu retiro me hizo sentir como si ya lo estuviera contando. Poco después, Emilia llegó con una carpeta que decía Plan de simplificación financiera. Dentro había formularios bancarios, papeles de poder notarial y una pequeña nota adhesiva. Firma estos. Harán todo más fácil si algo pasa. Miré los documentos, el lenguaje legal nadando ante mis ojos. ¿Por qué tendría que cederte un poder notarial?, pregunté. Titubeó. No es permanente, mamá. Es solo por precaución. Si algún día te enfermas o no puedes encargarte de las cosas, yo lo haría por ti. Es solo papeleo. Papeleo. Esa palabra otra vez, la que siempre esconde los cuchillos. Le dije que lo pensaría. Su sonrisa se quebró apenas un segundo. Esa noche encontré un mensaje de voz de Juana, mi vecina, mi amiga de toda la vida. Su voz sonaba nerviosa. Margarita, no quiero meterme, pero vi a Marcos mostrando tu casa esta mañana. Estaba con un hombre que llevaba una carpeta. Dijo algo sobre una evaluación. ¿Estás vendiendo? Se me heló la sangre. Llamé a Emilia de inmediato. No ves. Luego llamé a Marcos. Atendió con tono alegre. ¿Eso? Solo estamos consiguiendo una estimación para cuando estés lista. Sin presión, cuando estés lista. No, si lo estás. Algo dentro de mí se tensó. Empecé a revisar mi correo con más cuidado, buscando cualquier carta dirigida a propiedad de Margarita Collet. No encontré nada, pero la inquietud no me abandonaban hasta que la alarma dejó de ser una sospecha y se volvió una evidencia. Una tarde
recibí una llamada del banco para confirmar una transferencia de $25,000. La empleada dijo que mi hija había llamado esa mañana para autorizarla usando un poder notarial verbal. Yo no he autorizado ningún poder notarial, dije, con la voz temblorosa. A la mujer hizo una pausa. Entonces, cancelaré la solicitud de inmediato, señora. Pero tal vez debería revisar sus cuentas. Fui al banco al día siguiente. El gerente, un hombre amable llamado señor Wilkins, imprimió los últimos movimientos. Sentí el estómago girar mientras los revisaba. Han 3 retiros, entre $2,000 y $5,000 cada uno, transferidos a una cuenta a nombre de Ian M. Carter, el apellido de casada de Emilia. Recuerdo haberme quedado en el coche después, mirando el volante, sin poder respirar. La traición no hizo ruido, no gritó, no rompió nada, solo se sentó allí, pesada, aplastando mi pecho, hasta que no pude pensar con claridad. Esa noche la enfrenté, no lo negó, solo era temporal, dijo entre lágrimas. Estábamos atrasados con las cuentas. Y el taller de Marcos tuvo un mal mes. Iba a devolvértelo, mamá. Te lo juro, quise creerle. De verdad, Ann. Pero en sus ojos debajo del llanto había calma. No era culpa. Era el alivio de quien ha sido descubierta. Le dije que a partir de ese momento yo manejaría mis propias finanzas. Asintió, fingiendo entender, pero vi el destello de ira cruzarle el rostro. Las semanas siguientes volvió a distanciarse. Respuestas cortas, sonrisas frías. Marcos dejó de venir por completo en un día. Los vi discutiendo en la entrada. Él dio un portazo, gritando: «Entonces, hazlo de una vez». «Why say, Marco?» Emilia se quedó allí temblando, limpiándose el rostro. Cuando entró, pregunté con cuidado: «¿Está todo bien?» Sonrió, una sonrisa frágil y vacía. «Todo está bien, mamá». «Perfectamente bien, Am. Pero esa noche encontré algo sobre la encimera, una carta del ayuntamiento. Estaba dirigida al propietario de la vivienda, a -124. Maplewood Lane. Adentro había una solicitud para verificar la transferencia de propiedad fechada 2 semanas antes, y debajo una firma inquietantemente familiar a la mía, pero yo nunca la había firmado. Entonces, la verdad me golpeó como un puñetazo. Esto no se trataba de amor, ni de cuidado, ni de familia. Se trataba de control. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de Juana, con la carta apretada entre las manos. La leyó, el rostro pálido. «Margarita», susurró, «tienes que tener cuidado. Están intentando quitarte todo afuera». El viento soplaba con el primer frío del invierno. Los árboles de Maplewood Lane se mecían como testigos reacios a hablar. Miré mi casa, la casa que Ricardo construyó con sus propias manos. La casa donde Emilia dio sus primeros pasos, y sentí el primer destello real de miedo. No el miedo que te hace gritar, el que te obliga a observar. Porque por primera vez entendí que mi hija no solo se estaba alejando de mí, me estaba rodeando. Y tenía un plan. Las semanas que siguieron se sintieron como caminar entre niebla. Todo parecía familiar, pero nada era del todo visible. Emilia seguía visitándome, seguía sonriendo, seguía llamándome mamá con ese tono medido, ensayado, que antes sonaba a cariño. Pero algo, en el fondo, había cambiado. Su amabilidad tenía bordes, ahora afilados, brillantes, controlados. Empezó con las cosas más pequeñas. Cuando olvidaba cerrar la puerta trasera, me reprendía: «No puedes seguir haciendo eso, mamá. Cualquiera podría entrar». Luego suavizaba la voz y añadía: «Solo lo digo porque me preocupo por ti. Si perdía una factura o se me pasaba una cita». Suspiraba, no fuerte, pero lo suficiente para doler, y murmuraba: «Por eso necesitas que yo me encargue de estas cosas. Ya es demasiado para ti, ¿verdad?». No era lo que decía, era como lo decía, como si estuviera ensayando para un público que yo no podía ver. Empecé a llevar un pequeño cuaderno junto a la cama, anotando fechas, horas, comentarios, no porque creyera que me haría daño, sino porque necesitaba recordar lo que era real,
Un día apareció sin avisar, con una carpeta entre las manos. Llevaba las uñas recién pintadas, de un rojo oscuro que nunca antes usaba. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y abrió la carpeta de un golpe. He estado pensando, empezó, con un tono frío y profesional. No estás manejando bien tus cuentas, estás atrasada con los impuestos de la casa y el seguro vence el próximo mes. No puedo verte autodestruyéndote así. No me estoy destruyendo, respondí, intentando mantener la calma. Solo, estoy más lenta últimamente. Se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. Ese es mi punto. ¿Necesitas ayuda? Si firmas los nuevos poderes notariales, yo puedo encargarme de todo. No tendrás que preocuparte por nada. Admiré sus manos mientras hablaba. Estaban firmes, demasiado firmes, ya te lo dije, Emilia. Susurré, me las arreglaré, es mi responsabilidad. Ann, su sonrisa titubeó. No confías en mí. Ann, dudé. No he dicho eso, no hace falta que lo digas. El silencio que siguió fue espeso, interminable. Vi su mandíbula tensarse mientras recogía los papeles y los metía bruscamente en la carpeta. Se levantó de golpe. Bien, Ann, sí, quieres seguir batallando, hazlo, pero no vengas a mí cuando todo se derrumbe. Cerró la puerta con un portazo. Ann durante días no llamó, y cuando por fin lo hizo, su voz era dulcemente falsa, como si nada hubiera pasado. Hola, mamá, solo quería saber cómo estás. Gracia te extraña. A mi corazón se ablandó al instante. Yo también la extraño. Entonces, ven esta noche, dijo rápido. Marcos va a hacer carne asada en Basile, pero añadió, por favor, ya no discutamos. Así que fui a Ann desde fuera. Su casa parecía de revista porche blanco, macetas florecidas, campanas de viento, pero adentro se sentía más fría que antes. Marcos me saludó con cortesía, aunque su mirada era dura. Durante la cena, hizo preguntas casuales, que no sonaban nada casuales. Entonces, Margarita, ¿has avanzado con la venta de la casa? El mercado está excelente ahora. En Emilia rió suavemente, mirando de reojo a su marido. ¿Lo está considerando, verdad, mamá? La miré fijamente. No, no lo estoy considerando. La sonrisa de Marcos no llegó a los ojos. ¿Podrías lamentarlo? Casas como la tuya no se venderán tan bien por mucho tiempo. No voy a vender, repetía en el aire. Se volvió denso. Gracia balbuceaba desde su silla, ajena al clima que nos envolvía. El tenedor de Emilia raspó el plato con un sonido agudo. Luego dijo, en voz baja, mamá, ¿podemos hablar a solas? Me llevó a la sala y cerró la puerta tras nosotras. Ann, su voz bajó a un susurro. ¿Por qué estás complicando las cosas más de lo necesario? Pregan se acercó un paso más, su tono aún más bajo. Marcos está bajo mucha presión. El negocio no va bien. Solo necesitamos un poco de ayuda para pasar estos meses. Cuando todo mejore, te devolveremos el dinero. Nate despacho. Eso ya me lo dijiste una vez. Ann, su mandíbula se endureció. No entiendes. Tenemos planes. Siempre dijiste que querías que yo tuviera una vida mejor. No, no a costa de la mía, dije, con la voz temblando. Ann, por un instante, su rostro se volvió algo que no reconocí. Luego sonrió de nuevo dulce, serena, calculada. Estás cansada, mamá. No deberías tomar decisiones importantes cuando estás confundida. Quizás deberías ver a alguien por tu memoria. Ann, sentí el estómago caer. ¿Qué estás insinuando? No insinúo nada, respondió con una calma helada. Solo me preocupo. Últimamente olvidas cosas. A la manera en que lo dijo plana, medida me heló la sangre. No era preocupación de hija, era una trampa. Esa noche me fui temprano, alegando que no me sentía bien. Al llegar a casa, reváis mis frascos de medicanas, preguntándome si podría haber cambiado algo. Incluso escondí mi chequera dentro de una vieja lata de galletas en la despensa. Paranoia, tal vez. Pero la paranoia no es más que conciencia disfrazada. Ann, durante las semanas siguientes, las llamadas de Emilia se volvieron más frecuentes y más inquietantes. A veces preguntaba qué había comido,
qué pastillas había tomado, si había dejado la estufa encendida. Otras, aparecía sin avisar, caminando por la casa como si fuera suya. Una vez, la sorprendí, revisando los cajones de mi escritorio. ¿Qué haces? Pregan, sonrió a Pete. Solo estoy organizando tus cosas. Empecé a cerrar las puertas con llave por las noches. Pero el verdadero cambio llegó una tarde, cuando Juana vino corriendo con el teléfono en la mano. Margarita, susurró, no quiero alarmarte, pero acabo de oír a Emilia hablando otra vez con el agente inmobiliario. Sabra tu casa, dijo que ya habías aceptado venderla. Sentí las manos heladas. Eso es mentira. Juana me miró con tristeza. Lo sé, pero esta vez, va en serio. Esa noche, llamé a Emilia. A la mañana siguiente, apareció en mi puerta con una caja de pasteles y una sonrisa que no le pertenecía. Buenos días. Mamá, dijo alegremente. Te ves cansada. ¿Estás durmiendo bien? No. La invité a pasar. ¿Por qué dijiste que había aceptado vender la casa? Su sonrisa se congeló. ¿Quién te dijo eso? Juana, sus ojos se estrecharon. Luego volvió a suavizar el gesto. Mamá, te estás alterando por nada. Jamás dije eso, Emilia. Dije en voz baja. No me mientas. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. No deberías escuchar a la gente que quiere separarnos. Juana siempre ha tenido un problema conmigo, confió en ella. Respondí simplemente. A la sonrisa desapareció. Por un segundo, la máscara cayó, y lo que vi debajo me hizo estremecer. Frío, un calculador han conocido Anne. Se acercó un paso más, su voz baja y cortante. Nunca confiaste en mí, ¿verdad? Ni una sola vez, ni siquiera después de todo lo que he hecho por ti, Emilia, por favor. No, interrumpió. Ya me cansé de rogarte que me creas. Si quieres seguir complicándolo todo, hazlo, pero te arrepentirás. Anne giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta de un golpe tan fuerte que los marcos de las fotos temblaron. Me quedé de pie en el silencio que siguió, con las manos temblorosas afuera. El cielo se había vuelto gris, el tipo de gris que promete lluvia. Por la ventana vi su coche, aún estacionado frente a la acera. No se iba, solo estaba allí, con el motor apagado mirando la casa. Pasaron minutos, tal vez media hora. Luego, lentamente, encendió el coche y se marchó. En esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía estremecer. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando las luces de la calle hasta el amanecer, esperando casi segura que el coche volviera por primera vez desde que nació. Sentí verdadero miedo de mi propia hija, no por lo que pudiera decir, sino por lo que pudiera ser. Ocurrió un jueves, uno de esos días que parecen normales desde afuera. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y yo me había convencido de que, tal vez, la tormenta entre Emilia y yo por fin se calmaría. Incluso, horneé un pie, su favorito, manzana, con canela. Pero el destino tiene un sentido cruel del tiempo. Esa tarde, Juana vino a verme. Tenía el rostro pálido, las manos temblorosas, y sostenía un sobre. No quería enseñarte esto, dijo, pero creo que tienes derecho a saberlo. Dentro había 3 hojas impresas del sitio web del registro del condado, documentos de propiedad, mi direct y una firma idéntica a la mía, pero con una fecha incorrecta. El documento de transferencia se había presentado 2 semanas antes. Justo cuando yo estaba en casa, con fiebre, había algo más adjunto, una declaración notariada que nombraba a Emilia como tutora o financiera principal. Mi nombre aparecía debajo, falsificado con tinta negra en mí. Quedé mirando las hojas, con la garganta cerrada. ¿De dónde sacaste esto, Juana? Llamé a una amiga en la oficina de registros, susurró. No quería creerlo, pero Emilia ha ido allí varias veces últimamente. Incluso pidió el formulario de tu certificado de defunción. A las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Certificado de defunción, no. Habler. Ni pensé. Solo me quedé sentada, escuchando el lento latido de mi corazón, preguntándome cómo mi hija, la niña que crié, a la que alimenté, vestí, amé, podía estar planeando un mundo sin mi Anne. Esa noche no dormí. Me quedé en mi sillón hasta el amanecer,
repasando cada momento, cada sonrisa, cada mirada extraña. Guay, poco a poco, una horrible comprensión se filtró dentro de mí. Esto no era nuevo, no era repentino. Esto llevaba años formándose. La mañana siguiente decidí revisar los viejos archivos familiares, los papeles de Ricardo, facturas, pólizas, de seguro buscando algo que explicara que perseguía a Emilia. Pero lo que encontré fue algo completamente distinto, un sobre marrón sellado, escondido detrás de las carpetas de impuestos de Ricardo. La letra en el frente era suya, para Margarita solo si algo sucede. El corazón me empezó a latir con fuerza. Las manos me temblaban al romper el sello. Dentro había copias de reportes policiales y cartas, algunas escritas a máquina. Address a mano. La primera página estaba fechada en julio de 2009, el año en que Ricardo enfermó. Las palabras se difuminaron ante mis ojos. Mientras leía Shepochi Incidenci, robo en investigación, sospechosa, Ann Emilia Cole. Parpedy, lo leí de nuevo, el nombre de mi hija. Mi pequeña. Había notas del director de su escuela secundaria. Varias billeteras habían desaparecido durante un evento escolar, y las cámaras mostraban a una chica con la descripción de Emilia cerca de los casilleros. La escuela no presentó cargos por su edad, pero llamaron a Ricardo Ann. La siguiente carta era de la policía. Se recomienda consejería familiar. Posible conexión con robo durante evento benéfico de la iglesia local. Me cubrí la boca, temblando. El evento benéfico. Low record. Ese día perdí mi cartera, $200 desaparecidos. Creí haberla extraviado. Emilia lloró cuando se lo conté, dijo que me ayudaría a buscarla, y todo ese tiempo. El sobre se deslizó de mis manos. Ricardo lo había sabido, lo descubrió y me lo ocultó Ann. Al final, había una nota escrita con su letra firme y tranquila: Margarita ya no es la misma. Estoy tratando de conseguirle ayuda. Por favor, si alguna vez me pasa algo, vigílala. Prométeme que la vigilarás, Ann. Leí esa línea al menos 10 veces. Vigílala. El cuarto empezó a dar vueltas. Más tarde, esa tarde, fui a la iglesia. Estaba casi vacía. Solo el padre Tomás, que conocía a mi familia desde hacía décadas. Cuando me vio, su rostro se ensombreció. Margarita, te ves pálida. Le tendí la carta. Suspiró con expresión grave. Ricardo me pidió que no dijera nada. Emilia tenía solo 16 años. Él esperaba que fuera una fase. ¿Una fase? Sisber robó a personas que confiaban en ella. Vino a confesarse. Margarita dijo que lo hizo porque quería ayudarte. Mencionó que estaban pasando dificultades económicas. Dijo que había encontrado una forma de arreglar las cosas. Mi voz se quebró. Robert, el padre Tomás, dudó, dijo que devolvió la mayor pero hubo otro incidente después, cuando Ricardo ya estaba enfermo. ¿Qué incidente? Miró hacia el suelo. Una de las enfermeras reportó que desapareció dinero del fondo del hospital. No pudieron probar nada, pero las fechas coincidían. Las paredes se cerraban a mi alrededor. No era solo la casa, ni el dinero, ni los documentos falsificados. Todo esto siempre había estado allí, creciendo, esperando, y yo nunca lo vi al salir de la iglesia. El cielo estaba cubierto, pesado de nubes. Me senté en el coche, temblando, con las manos aferradas al volante, y entonces lo recordé, algo que Juana había dicho semanas atrás. Vi a Emilia comprando algo en la farmacia. El veneno para ratas en un frío me recorrió el cuerpo. Tal vez aquella noche no fue la primera vez que intentaba algo así. Tal vez venía de más atrás. Esa misma tarde la enfrenté. Llegó sin avisar, con una expresión imposible de leer. No la dejé sentarse. Le deslicé el sobre por la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Dímelo tú. Sus ojos recorrieron las hojas, y por un instante su rostro se endureció antes de recuperar la calma. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Tu padre lo guardó? Él lo sabía. Ann soltó una risa amarga y baja. Así que de eso se trata. Revisando las cosas de papá solo para pintarme como un monstruo. Falsificate me, firma
dije en voz baja. Has intentado vender esta casa a mis espaldas. Me has robado antes. ¿Qué más has hecho, Emilia? Me miró, la mandíbula temblando, no de culpa sino de rabia. Todo lo que hice fue por ti. ¿Crees que quería robar? ¿Crees que me gustó? Crecí viéndote llorar por las cuentas, viendo a papá morirse sin ayuda. Hice lo que tenía que hacer. Su voz se quebró al final, pero la furia no se apagó. Falsificaste mi firma, susurré. Intentaste envenenarme, eso, la di. Sus ojos se abrieron por un segundo, luego se entrecerraron. Estás perdiendo la cabeza, mamá. Estás paranoica, Juana te vio, dije con calma. En la farmacia. Y la policía tiene las placas Ann. Por primera vez, vaciló. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. En luego sonrió. Una sonrisa pequeña, helada, que me heló la sangre. Siempre fuiste tan dramática. Tal vez deberías contarle esa historia a tu médico. Seguro te da otra receta. Sentí las lágrimas arderme los ojos. ¿Por qué, Emilia? Podrías haberlo tenido todo. ¿Por qué destruirlo? Su sonrisa desapareció, porque nunca fue mío, Greta. Le diste todo a papá, a esa maldita casa, a tus clientes, a todos, menos a mí. ¿Sabes lo que es crecer siendo invisible? Su voz subió con cada palabra, hasta casi gritar. ¿Te crees una santa? Nunca estuviste cuando te necesité, siempre fingiendo que todo estaba bien. Golpeó la mesa con el puño, el sonido retumbando en la habitación. Pues adivina qué, mamá, las cosas no están bien. Y pronto, ya no tendrás que preocuparte por nada, Ingo. Luego giró y salió, cerrando la puerta con un estruendo. Ann caía al suelo, llorando. No sé cuánto tiempo me quedé allí, minutos, tal vez horas. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el sonido de mi corazón, rompiéndose una y otra vez. Todo lo que creía saber de mi hija era mentira. Las sonrisas, las disculpas, los gestos de cariño eran herramientas, instrumentos de una larga y cuidadosa sinfonía de manipulación. Cuando finalmente me levanté, ya había caído la noche. Miré por la ventana y vi su coche aún estacionado al otro lado de la calle. Las luces apagadas, el motor encendido. Ann observando, Ann esperando. A la farola parpadeaba, bañándola con un resplandor anaranjado y por primera vez en mi vida, entendí algo que no podía desentender a mi hija. No solo quería mi casa, quería mi vida. Después de aquella noche, nada en mi casa volvió a sentirse seguro. Las tablas del suelo crujían distinto. El teléfono sonaba más lento. Hasta el aire se volvió pesado, como si cargara su presencia densa, vigilante, esperando durante algunos días. Emilia no llamó. Me convencí de que se había ido de la ciudad, que tal vez se calmaría y entendería lo lejos que había llegado. Pero esa ilusión no duró mucho. En la quinta noche, escuché un golpe suave en la puerta. Dude, aunties, dear Allí estaba ella, con el cabello perfectamente peinado, los ojos claros, una sonrisa brillante que no le llegaba al alma. Mamá, dijo, con la voz temblorosa, lo justo para sonar humana, ¿podemos hablar? Todo en mí gritaba que dijera que no, pero el amor es terco. Te convence de que los monstruos pueden cambiar si comparten tu sangre. Así que di un paso al costado y la dejé entrar. Ann traía sopa. La hice yo, dijo, colocándola con cuidado sobre la mesa. ¿Has bajado de peso? ¿No estás comiendo bien? La observé servir un poco en un plato. El vapor se alzaba del cazo, retorciéndose entre nosotras, como humo. Estoy bien, murmuré. Con la garganta seca sonrió Apina. Siempre dices eso, incluso cuando no lo estás. Había una ternura en su voz que casi me desarmó. Casi, Emilia, dije suavemente, ¿por qué haces esto? Los papeles, las mentiras, el dinero. ¿Podrías haberme pedido ayuda? Su cuchara se detuvo en el aire. Por un instante, no dijo nada. Luego exhaló despacio y susurró, «¿Porque nunca me la diste?» Las palabras cortaron el aire como una navaja. La miré, la misma niña que solía meterse en mi cama cuando los truenos la asustaban. Ahora, sentada frente a mí, como una extraña,
planeando algo que aún no podía nombrar. Anne empujó el plato hacia mí. Come, dijo suavemente. Te hará bien. Me temblaban las manos. Tomé la cuchara, pero no la probé. Solo removí lentamente, viendo el líquido girar en círculos. Podía oler las hierbas, el caldo, y algo levemente metálico. No tengo hambre, dije. Al fin en su sonrisa se tensó. Siempre dices eso. Se puso de pie, su sombra cubriéndome. Necesitas mantener tus fuerzas. Se inclinó un poco, su voz bajando a un susurro. No consumirte, ¿verdad? Algo en su tono me heló por dentro. Emilia, dije despacio, ¿qué tiene esta sopa? Su sonrisa no se movió. Pollo najon amor. Solté una risa temblorosa. ¿Olvidaste la verdad? Anne se enderezó, los ojos ensombrecidos. No confías en mí, ¿verdad? Quiero hacerlo, respondí con sinceridad, pero sigues dándome motivos para no hacerlo. Anne me observó un largo rato, luego suspiró y tomó el plato. Está bien, dijo, en voz baja, me la comeré yo, Anne. Y lo hizo, al menos fingió, hacerlo. La vi llevarse la cuchara a los labios, tocarlos apenas y bajarla sin tragar. Una actuación, una prueba de algo en lo que ya no podía creer cuando se marchó esa noche. Me besó la frente. Sus labios estaban fríos. Te veré mañana, dijo. Pero lo que realmente quiso decir fue, ¿a mañana será el día na? ¿A la mañana siguiente? Llamó temprano. Mamá, te sacaré a pasear, dijo alegremente. Has estado demasiado encerrada. Iremos a dar una vuelta, quizá hasta los acantilados junto al lago. Siempre te gustó ese lugar. Anne, su voz sonaba demasiado alegre. A los acantilados, los mismos a los que Ricardo solía llevarnos los fines de semana. El mismo camino donde las barandas oxidadas apenas resistían el viento. En cuanto sentí el pulso acelerarse. Quizá otro día, dije con cuidado. No, hoy, insistió. Teharabin, aire fresco, sol, paz mental. Andudé, pero acepté en parte por miedo, en parte porque necesitaba ver hasta dónde llegaría esto. Pero no fui desprevenida. Deslicé mi teléfono en el bolsillo del abrigo y presioné grabar. Anne cuando llegó. Iba impecable blusa blanca, jeans, maquillaje sutil. Si alguien nos hubiera visto, habría pensado que éramos una madre y su hija disfrutando del día. Nadie habría sospechado que una de las dos no debía regresar. Anne charló alegremente durante el viaje sobre Gracia, sobre el negocio de Marcos, sobre la nueva vida que tendríamos cuando yo me mudara. Cuando vendas la casa todo será más fácil, dijo ligera, con la mirada fija en la carretera. Sin estrés, sin cuentas, sin libertad. Murmuré, sonrió apenas. Lo hace sonar como algo malo, Anne. A medida que el camino se estrechaba, mi inquietud crecía. El lago brillaba a nuestra izquierda, vasto y silencioso. Adelante, la carretera se curvaba junto al acantilado. El viento era lo bastante fuerte como para mover el coche. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó con dulzura. Papá solía traernos aquí a hacer picnic. Asentí, con la garganta apretada. ¿Lo recuerdo? Anne disminuyó la velocidad cerca del mirador. Bajemos un momento, dijo. Quiero mostrarte algo. El motor quedó encendido. Mientras salíamos, el viento me despeinó, y me aferré al barandal por instinto. El vacío abajo era vertiginoso, rocas, olas, distancia. Ella se detuvo, detrás de mí, tan cerca, que sentí su respiración. Es tranquilo aquí, ¿verdad? Sí, respondí con voz baja. Entonces añadió, casi para sí, papá solía decir que la vida es como este acantilado. Das un paso en falso y se acaba todo. Me giré lentamente hacia ella. Sus ojos estaban tranquilos, demasiado tranquilos. Emilia, susurré, ¿por qué estamos realmente aquí? Inclinó la cabeza. Para arreglar las cosas. El viento rugió. Por una fracción de segundo, vi su mano moverse un leve impulso hacia mi espalda. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Antes de que pudiera hacer nada, di un paso al lado. Vámonos, dije, rápido. Hace demasiado viento. Su sonrisa se desvaneció. La mandíbula se tensó. Nunca confías en mí, susurró. Ni siquiera ahora. Anne regresó al coche sin decir más. El resto del camino fue silencio.
pero noté sus manos en el volante, aferradas con fuerza, los nudillos blancos, los labios moviéndose, murmurando algo que no alcancé a entender. Esa noche llamé a la policía, les conté todos los documentos falsos, las amenazas, el intento de envenenamiento. El oficial sonó escéptico pero prometió revisarlo antes de colgar. Preguntó: ¿tiene pruebas? Pensé en la grabación del teléfono, la voz de mi hija describiendo mi muerte con metáforas. Sí, respondí despacio, las tengo, pero antes de poder respaldarla o enviarla a alguien, el teléfono desapareció. Busqué durante horas, pero no estaba, junto con mis llaves del coche. Medianoche. Sonó el timbre, me quedé inmóvil. Por la mirilla la vi y otra vez, tranquila, sonriente, con un plato cubierto entre las manos. Mamá llamó suavemente. Preparé la cena. Pensé que podríamos intentarlo de nuevo. En su voz era tierna, como sonaba cuando era pequeña. No abrí la puerta. Esperó unos segundos, y entonces dijo algo que jamás olvidaré. No puedes esconderte de mí para siempre. Eres mi madre. Eres parte de mí. Y, tarde o temprano, siempre obtengo lo que es mío. Luego se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad. Me quedé allí, en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos. Sabía lo que vendría después. Los intentos no habían fallado, solo habían evolucionado. El veneno no funcionó, el acantilado no funcionó. Ahora encontraría otra forma, ¿no? Y pude oír su voz, flotando en la oscuridad. Es hora del acto final. Mamá, los días que siguieron se sintieron como vivir dentro del sueño de otra persona, una ilusión febril y frágil, lista para romperse con un solo movimiento en falso. Dormía poco, comía mal. Cada sonido, cada parpadeo de luz me ponía tensa. Hasta los crujidos de la casa, mi casa amada, durante tantos años sonaban como pasos, acercándose sigilosos, y entonces llegó la noche en que todo ocurrió. Era viernes. La lluvia golpeaba sin descanso, azotando las ventanas con una furia rítmica. Yo estaba junto al fuego, intentando calmarme con un viejo álbum de fotos. La sonrisa de Ricardo me devolvía la mirada desde las páginas amarillentas, las manos diminutas de Emilia alcanzando las suyas. La ironía dolía. Alguna vez recé para que ella tuviera su corazón, ahora rezaba para que nunca encontrara el mío. La luz titiló una, dos veces, y luego se apagó por completo. La casa se sumió en la oscuridad. Busqué la linterna sobre la mesa, no estaba. El estómago se me encogió. Entonces la oí, el crujido lento de la puerta trasera. Al principio pensé que era el viento, pero luego vino otro sonido, el clic suave, inconfundible, de una cerradura girando con cuidado. Alguien estaba dentro. Contuve la respiración. Me quedé quieta, con el corazón golpeando tan fuerte que dolía. Gotas de lluvia cayeron sobre el piso, seguidas por el roce de pasos lentos. Emilia, llamé, la voz temblorosa. Airs Tour Silencio. Luego, desde la oscuridad, su voz suave, melódica, casi juguetona. Mama Susan, no deberías estar despierta a estas horas. Un relámpago iluminó la habitación por un instante, y allí estaba ella, en el umbral de la cocina, el cabello pegado al rostro, los ojos brillando con locura. En su mano, algo metálico brilló. Un cuchillo de cocina. El trueno ahogó mi grito. Avanzó en paso. Su voz, serena y firme. No quería que fuera así, dijo. De verdad no. Pero no me dejaste opción, Emilia. Necesitas ayuda, suplicé, retrocediendo con las manos en alto. ¿Podemos buscarla, por favor? Aún podemos. ¿Ayuda? Me interrumpió. ¿Quieres decir control? Eso es lo que siempre hiciste. Controlar todo, a todos, incluso a papá. Su voz se quebró al decir su nombre. ¿Crees que no sabía lo que le pasó? Él sabía de lo que soy capaz. Le daba miedo. ¿Y tú? Me apuntó con el cuchillo. Fingiste que todo estaba bien. Les mentiste a todos. Me mentiste a mí. Temblaba. Solo intentaba protegerte de mí misma. Escupió. Eso querías decir, ¿verdad? Entonces se lanzó. Tropecé hacia atrás, golpeando la mesa. El álbum cayó
Las fotos se esparcieron por el suelo. El cuchillo rozó mi brazo, un ardor agudo y la sangre comenzó a correr por la manga. Pareció casi satisfecha. Siempre dijiste que el dolor enseña lecciones, susurró. Pues aprende esta. Corrí hacia el pasillo, sujetando mi brazo, buscando el teléfono en la oscuridad. Afuera, la tormenta rugía. Los relámpagos parecían gritos del mundo. Mismo, llegué a la puerta principal, y la abrí de golpe. La lluvia me golpeó el rostro, pero antes de poder salir, me agarró del cabello y me arrastró hacia adentro. Caí al suelo. El impacto me sacudió las costillas. ¿Otra vez huyendo? Ceci, has estado huyendo de mí toda la vida. La miré, entre lágrimas. Eres mi hija. Y tú, dijo con frialdad. Mi obstáculo. Alzó el cuchillo de nuevo. Torogyo, bate con fuerza. Mi pie golpeó su pierna. Gritó, perdió el equilibrio, y el cuchillo cayó al suelo. Corrí hacia la cocina, resbalando sobre el piso mojado. Mi mano tropezó con el sartén de hierro junto a la estufa, el mismo que había usado en el desayuno. Ella se abalanzó otra vez, y yo lo levanté con todas mis fuerzas. El sonido fue horrible, un golpe seco. Contundente. Cayó de rodillas, aturdida, la sangre bajándole por la sien. Por un segundo creí que se detendría, que algo dentro de ella se rompería al fin. Pero se rió baja, fría, destrozada. Golpeaste a tu propia hija, susurró. Eres peor que yo. Solté el sartén, temblando. Emilia, por favor. Se lanzó otra vez. Forcejeamos, chocando contra los muebles. El cuchillo destelló entre nosotras, reflejando la luz de los relámpagos. Le sujeté la muñeca, intentando apartarlo. Su fuerza me sorprendió. Solo suéltate, jadeó. Todo terminará pronto. No puedo, grité. Eres mi niña. Algo cruzó su rostro. Por un instante confusión. Recuerdo, pero desapareció al segundo. Con un giro repentino, se liberó. El cuchillo cortó mi hombro. El dolor ardió como fuego. Grité y retrocedí. Presionando la herida, levantó el cuchillo de nuevo. Despídete, mamá. Y entonces las sirenas, sus ojos se abrieron de golpe. A través del rugido de la tormenta. Las luces rojas y azules destellaron por la ventana. Juana. Ella debió llamar. El rostro de Emilia cambió de furia a pánico. ¿Los llamaste? Siseo. No, jadeé. No lo hice. Miró hacia la puerta trasera, luego hacia mí. Su mano temblaba. No dejaré que me atrapen. No otra vez, Emilia, por favor. Pero ya estaba corriendo. Tomó su bolso, abrió la puerta trasera y desapareció bajo la lluvia. La seguí tambaleando, resbalando entre agua y sangre. Alcancé el porche justo a tiempo para ver su coche derrapar por la carretera, los faros cortando la oscuridad. Emilia, grité, pero el viento devoró mi voz. A las sirenas se acercaban. 2 patrullas se detuvieron en la entrada. Sus luces se reflejaban en los charcos. Los agentes salieron corriendo, gritando algo que apenas escuché. Entre los latidos de mi cabeza uno me tomó del brazo. ¿Está bien, señora? Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Solo pude decir, se fue. Anel frunció el ceño. Juan, mi hija, susurré horas después. Estaba en una cama de hospital, el brazo vendado, el hombro cosido. La lluvia había cesado, dejando un silencio fantasmal. Un oficial permanecía al pie de la cama, con una libreta en mano. La atacó con un cuchillo. Asentí débilmente, y mencionó que tenía una grabación del incidente anterior. Pero desapareció. ¿Ella la tomó? Anne suspiró. Emitiremos una alerta por su vehículo. Tuvo suerte de sobrevivir, señora Collier. Suerte. Esa palabra no sonaba correcta. Sobrevivir no se sentía como suerte. Justo antes del amanecer. Una enfermera revisaba mis signos cuando un joven oficial entró en la habitación. Con el rostro sombrío. Encontramos su coche, dijo, en voz baja. En el corazón se me detuvo. Hasta Pawasil. El vehículo se salió de la carretera, cerca de los acantilados del lago. Cayó ahí. No hemos recuperado un cuerpo, pero no lo dejé terminar. A los acantilados, el mismo lugar al que me llevó días atrás. Cerré los ojos. Durante un largo momento, el mundo se redujo al zumbido de las máquinas. Una parte de mí quería llorar, otra gritar,
pero sobre todo, me sentía vacía, porque si estaba muerta, no habría justicia, ni solo el eco interminable de lo que se había convertido Anne, pero, en el fondo, algo susurraba que no había terminado. En Emilia no moría fácilmente. 2 días después, me dieron el alta, regresé a una casa medio viva, las manchas de sangre borradas, los muebles movidos por los oficiales, un silencio donde antes había voces. Mientras desempacaba mi bolsa, vi un sobre blanco debajo de la puerta. Mi nombre escrito con su letra An con las manos temblorosas. Lo abrían dentro, una sola hoja de papel. An debiste comerte la sopa. Mamá, nos vimos pronto. Las rodillas me fallaron. El cuarto dio vueltas. Estaba viva. La tormenta no había terminado, solo se había detenido, lo justo para que ella planeara su próximo ataque. Y mientras el viento aullaba a través de la ventana rota, comprendí algo aterrador. A la próxima vez que regresara, no fallarían. Cuando desperté a la mañana siguiente, el mundo afuera de mi ventana parecía recién lavado. La tormenta había pasado, dejando la calle reluciente bajo el dorado pálido del amanecer. Pero dentro de mí, todo seguía magullado. El aire aún llevaba el eco de su voz, de su risa, del sonido del cuchillo cortando la oscuridad. La policía estacionó una patrulla frente a mi casa. Dijeron que era solo una precaución, por si vuelve, pero el tono en que lo dijeron escondía lo que no se atrevían a pronunciar. Sí, sig viva. Durante 3 días viví en un limbo maite, esperando un golpe en la puerta. Mitad, esperando un cierre que quizás nunca llegaría. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se detenía en la cuarta mañana. Finalmente sonó, y esta vez no era solo otro oficial haciendo seguimiento, señora Cole. La voz del detective era tranquila, pero cuidadosa. La encontramos. El mundo se detuvo. ¿Está viva? Continuó. La hallaron esta madrugada en un motel a unos 30 kilómetros de aquí. El dueño la reconoció por las noticias. Cuando llegaron nuestros agentes, intentó escapar, pero ya la tenemos bajo custodia. A las rodillas me fallaron y me dejé caer en una silla. Tejo algo. Hubo una Luego, quizás quiera escucharlo usted misma en esa tarde. El detective Harris vino a mi casa con una grabadora y una carpeta pequeña de pruebas. Era un hombre callado, de mediana edad, con esos ojos que han visto demasiado. Anse sentó frente a mí, en la misma mesa donde Emilia había puesto aquel tazón de sopa envenenada. Presionó play en estática. Luego, su voz en calma, en plana, casi inquietantemente serena. Están perdiendo el tiempo, decía. ¿Creen que esto era por dinero? Nunca fue por dinero. Anjares me miró de reojo. Siga escuchando. Ella me quitó todo. Cada decisión, cada oportunidad. Solo quería libertad. Eso era todo. Pero no me dejaba ir. Quería controlarme incluso después de que papá muriera. Tenía que hacer que se detuviera. El entrevistador le preguntó algo que no pude oír. La respuesta de Emilia Melo. No quería matarla, solo quería que se callara. El veneno no fue suficiente, así que tuve que intentar otra cosa. Pensé que si parecía un accidente, la gente por fin sentiría lástima por mí. A las manos me temblaban. Las presioné contra el regazo, intentando mantenerlas quietas. Anne Harris pausó la grabación. Recuperamos varios objetos de su habitación de motel. El cuchillo, la botella de Van. ¿Y esto? Anne deslizó un sobre pequeño hacia mí. Dentro había fotografías borrosas, impresas desde un teléfono, mi casa, mi coche, el jardín trasero, todas tomadas desde lejos. En vigilando, la había estado siguiendo por semanas, dijo en voz baja. Planeaba algo más grande. Miré las fotos hasta que los bordes se mezclaron con mis lágrimas. A la voz del detective se suavizó. Ya está a salvo. Señora Cole, ella no volverá a hacerle daño a Anne. Pero esa palabra a salvo se sentía frágil. El juicio comenzó 6 meses después. El tribunal era frío, estéril, demasiado brillante para lo que contenía. Me senté en la primera fila, envuelta en un chal gris, las manos apretadas sobre el regazo. El mundo que había construido, la hija que había amado todo, reducido a etiquetas de evidencia y testimonios jurados. Aun cuando la trajeron, se veía más pequeña. El cabello recogido, el rostro sin expresión.
No me miró a ni una sola vez. El fiscal presentó cada detalle con precisión, cruel los documentos falsificados, las transferencias bancarias, la botella de veneno con sus huellas, el mensaje de voz que dejó antes del ataque. Cada palabra era un clavo, sellando el ataúd de quien alguna vez fue. En la defensa, intentó retratarla como mentalmente inestable, profundamente traumatizada por la muerte de su padre. Dijeron que no quiso hacerme daño. Chua Bayo, una angustia emocional extrema. Pero cuando reprodujeron el audio de su confesión, la sala entera quedó en silencio. Ya no puedes controlarme, decía su voz. Si yo no puedo tener mi vida, ella no tendrá la suya. Esas palabras resonaron en la sala, como un fantasma que se niega a irse, cuando el jurado volvió, tras solo 4 horas. El veredicto fue claro culpable de todos los cargos. Intento de homicidio, falsificación y fraude. El rostro de Emilia no cambió, solo se quedó sentada, mirando sus manos. A la voz de la jueza, tembló levemente al dictar sentencia. Señora Carter, no ha mostrado ni remordimiento, ni comprensión del daño causado. Se le condena a 30 años de prisión estatal, 30 años, una vida entera. Y aún así, insuficiente. Cuando el alguacil la escoltó fuera, finalmente me miró. Por un segundo fugaz, su expresión se quebró algo humano, casi vulnerable. Destelló en sus ojos arrepentimiento, tal vez, o reconocimiento. Y luego, desapareció después del juicio. El pueblo me miraba distinto, con una mezcla de compasión y respeto, como si sobrevivir a la traición de tu propia hija te volviera, al mismo tiempo, frágil y sagrada. A los medios lo llamaron el caso de la madre envenenada. Desconocidos enviaban cartas, algunas amables, otras crueles. En una decían debería haber visto las señales antes. En otra simplemente tiene suerte de estar viva. Pero no me sentía afortunada, me sentía vacía. A la policía me devolvió mis pertenencias un mes después, entre ellas el teléfono que Emilia había robado. Cuando lo cargué y abrí los archivos, encontré la grabación que hice en el coche, el día que me llevó a los acantilados. En su voz, baja y serena, es tranquilo aquí, ¿verdad? Un paso en falso, y se acaba todo. Envié el archivo a la fiscalía. Dijeron que ayudaría a asegurar que no obtuviera libertad condicional. Pero para mí, ya no se trataba de castigo. Se trataba de prueba de saber que no lo había imaginado, que la pesadilla fue real. Pasó 1 año, luego 2. Las estaciones cambiaron. La casa de Maplewood Lane fue reparada, pintada, renacida de una forma que nunca. Imaginan, Juana seguía visitándome cada domingo. Tomábamos té en el porche y hablábamos de Gracia, la nieta que no había vuelto a ver desde la noche del ataque. Marco se la llevó y se mudó fuera del estado después del arresto de Emilia. No lo culpé a Ne a veces. De noche, me preguntaba qué creería Gracia al crecer. ¿Sabría que su madre intentó matar a su abuela? ¿O solo sabría que un día su madre desapareció y nadie volvió a hablar del tema? Intenté enviarle cartas, ninguna fue devuelta, pero ninguna fue respondida tampoco. Ojalá, al menos, las haya leído. 2 años después del juicio, recibí una carta desde el penal. La dirección del remitente me revolvió el estómago. Casi latir, pero la curiosidad o tal vez el amor me detuvo. Estaba escrita con la letra de Emilia: mamá, no espero que me perdones, ni siquiera me perdono yo. No sé por qué hice lo que hice. Recuerdo fragmentos, a la rabia, el miedo, pero todo se siente como si hubiera sido otra persona. Dicen que tengo que enfrentar lo que hice. Lo hago, todos los días. Dile a Gracia que lo siento. Tayo Qte Aim. Incluso, cuando no supe cómo demostrarlo, no había disculpa por el veneno, ni por el cuchillo, ni por los años de engaño. Pero era algo. Una grieta en la máscara. Doblé la carta y la guardé dentro de la vieja Biblia familiar, junto a la foto de Ricardo. Él había escrito una vez en Vigila la Low Highs, y casi me cuesta la vida. Esta mañana salí al jardín, el mismo que Ricardo plantó hace décadas. Las rosas volvían a florecer, suaves y rojas, bajo la luz del amanecer. Me arrodillé junto a ellas, rozando los pétalos con la yema de los dedos. En cada una había sobrevivido tormentas, heladas,
abandono, y de alguna forma seguían vivas. Susurré, yo también en luego, me puse de pie, limpié mis manos y miré hacia el horizonte. El tribunal había quedado atrás. Las cicatrices sanaron, pero las lecciones no se borraron. El mal no siempre tiene el rostro de un desconocido. A veces, lleva la sonrisa de quien te llama mamám, pero sobrevivir también es una forma de justicia y en eso yo ya había ganado a la sala del tribunal, ha quedado atrás, pero sus ecos aún me persiguen. El golpe del mazo, los murmullos del jurado, el tintineo frío de las cadenas, cuando Emilia fue llevada fuera. Todo se repite en mi mente como fragmentos de una pesadilla de la que no termino de despertar aún, pero las pesadillas terminan. Y de alguna manera, la vida continúa en las semanas después del juicio. Me encontré pasando más tiempo en el jardín, observando las rosas que Ricardo plantó hace tantos años. Siempre habían sido hermosas, pero ahora las veía de otro modo frágiles. Sí, pero también desafiantes. Se alzaban desde la tierra pese a las tormentas, pese a las estaciones que intentaron destruirlas, y allí, respirando el perfume de la tierra y los pétalos, comprendí que yo me había convertido en una de ellas. Sobreviví. Durante un tiempo, la casa se sintió como una tumba. Cada rincón recordaba lo perdido, la risa de Ricardo, los dibujos de Emilia pegados en el refrigerador, los ecos del júbilo de Gracia recorriendo los pasillos. Era demasiado. Así que, con la ayuda de los pocos amigos que aún me quedaban, tomé una decisión. Vendí la cabaña, no para escapar de los recuerdos, sino para honrarlos. Me mudé a un pequeño pueblo costero, a 2 horas de distancia, donde el mar y el cielo parecen conversar sin fin. Mi nuevo hogar es modesto en una casita blanca sobre una colina, frente al océano. Puedo escuchar las olas, incluso desde adentro. Por las noches, cuando abro las ventanas, el viento trae consigo el olor a sal y posibilidad. Aquí nadie me conoce como la madre envenenada, ni como la mujer del juicio. Aquí solo soy Margaret, la señora tranquila que cuida su jardín junto al mar. A los primeros días fueron extraños. Me despertaba esperando el miedo, ese peso antiguo sobre el pecho, pero en su lugar encontré luz en espacio, en respiración. La iglesia local me recibió como a una familia. La esposa del pastor, amable y cálida, me visita a menudo con té y conversación. Nunca pregunta por las cicatrices en mi brazo, ni por qué me sobresalto ante los ruidos repentinos. Solo es, a veces, eso es todo lo que la sanación necesita. Alguien que escuche sin exigir toda la historia. He vuelto a pintar. Nada grandioso, solo pequeños lienzos del mar, el cielo, las rosas que crecen en mi porche. Cada trazo de color se siente como recuperar algo que me fue robado. La calma, el propósito. Cada domingo envío una postal a Gracia. No sé si Marco se las entrega, pero sigo enviándolas. Escribo cosas simples. El océano estaba azul. Hoy, las rosas han vuelto a florecer. La abuela te quiere. Tal vez algún día las encuentre todas en una caja y entienda que el amor, a diferencia del odio, nunca desaparece del todo. Solo esperan. La semana pasada, recibí una llamada del penal. El alcaide dijo que Emilia quería hablar conmigo. Mi primer impulso fue colgar, pero algo en su tono, quizás compasión, quizás respeto, me hizo dudar. Acepté. Cuando apareció en la pantalla, apenas la reconocí, el cabello corto, el rostro pálido, bajo la luz fluorescente. Pero esa soy yo. Aún eran los míos. Hola, mamá, dijo en voz baja. No respondí al principio. Las palabras se atoraron en mi garganta. Escuché que te mudaste, continuó. ¿Cerca del mar? Asentí. Sonrió levemente. Papá siempre decía que amabas el mar. El silencio se extendió entre nosotras, pesado pero no hostil. Finalmente susurró, no recuerdo todo lo que pasó. Es como si faltaran partes de mí. Estoy recibiendo ayuda. Ahora, solo quería que supieras, Lucy, no solo por lo que hice, sino por lo que me convertí. Las lágrimas me llenaron los ojos. Quise odiarla. Quise decirle que me destruyó, pero en cambio, pronuncié las palabras que nunca creí poder decir. Te perdono. Levantó la mirada de golpe. ¿Sí?
respondí, con la voz temblorosa, porque aferrarme al odio no te castiga a ti, me envenena a mí, y no viviré con veneno nunca más, por un momento. Ambas logramos dos mitades rotas de la misma historia, sangrando de maneras distintas. Aun cuando la pantalla se apagó, me sentí más liviana que en años. El perdón no borra el pasado, solo afloja su agarre. La primavera llegó temprano este año. El mar se volvió turquesa y el aire olía a jazmín y lluvia. Una mañana, mientras regaba las rosas, vi una figura pequeña junto a la cerca, una niña de unos 6 o 7 años, con rizos color miel y ojos que reconocí al instante los ojos de Gracia. Detrás de ella estaba Marcos, más delgado, más viejo, con la voz insegura. «Hola, señora Cole», dijo suavemente. «Estábamos visitando a unos familiares cerca de aquí. Gracia quería conocer a su abuela. En mí quedé helada. Por un segundo no pude respirar. Luego me arrodillé y sonreí entre lágrimas. «Hola, cariño». Gracia extendió una concha. «La encontré en la playa», dijo. «Tiene forma de corazón». La tomé con cuidado, las manos temblorosas. «Ispre, como tú». Marcos dio un paso adelante. «Ella no sabe todo, todavía. Solo que su mamá cometió errores, y que usted es muy valiente». Asentí. Sin poder hablar. Gracia deslizó su pequeña mano dentro de la mía. «Mami dijo que tú haces que las flores crezcan», susurró. Tragué saliva. «Lo intento, mi amor, lo intento». Ese momento simple, tranquilo, perfecto se sintió como la gracia misma, regresando a mí en forma humana. Ahora, cada tarde camino hasta la orilla, justo antes del atardecer. El mar se extiende infinito, el horizonte pintado en oro y fuego. A veces, cierro los ojos e imagino a Ricardo a mi lado, su brazo rodeando mis hombros, susurrando: «Lo lograste, Maggie. Lo superaste». Le respondo: «Lo sé». Las olas rompen suavemente, como aplausos. No sé qué traerá el mañana. Neidi lo sobi. Pero he aprendido que sobrevivir no es solo seguir respirando, es elegir vivir de nuevo, incluso cuando el mundo te ha dado todas las razones para rendirte. El amor no siempre nos salva, a veces nos destruye primero, pero si tenemos suerte, si resistamos, nos reconstruye en algo más fuerte que antes. Cuando el sol se hunde en el horizonte, presiono la concha en forma de corazón contra mi pecho y sonrío. En algún lugar imagino a Emilia mirando el mismo atardecer detrás de los barrotes, tal vez sintiendo por primera vez en años cómo se siente la paz. La María sub rozando mis pies, fría y compasiva, y le susurro al viento: «Sigo aquí, aquí, Anne, porque lo estoy, porque, después de todo, traición, pérdida, dolor, sobreviví. También es una historia de amor».